Mujer Radiante presenta Demente Financiera, un espacio radiofónico dirigido a las mujeres interesadas en el bienestar financiero de su familia y empresa. Recomendaciones, estrategias y herramientas que nuestra anfitriona Guadalupe Trejo compartirá contigo. Ahora inicia Demente Financiera. Construye tu futuro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, entré como que, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así muy, ya me siento muy radiofónica. Bienvenidos hoy a un programa de Demente Financiera. Me encanta porque es el último del mes. Estamos a 30 muy interesante de agosto y la verdad es que lo podría ver antes de empezar el programa. Sí quisiera comentarles a todos nuestros radioescuchas y a la gente que nos ve en Facebook, que nos sigue en redes sociales. Sí quiero decirles y recalcarles lo que siempre hemos dicho, y ya sé que hoy es 30 de agosto, pero no me voy a esperar una semana para decirles que, claro, es una adelantada. Pues es que ya hay que decirles, o sea, acuérdense porque tienen que cuidar sus finanzas en esta época, porque acuérdense lo que hemos dicho en este programa, y este año lo vamos a seguir repitiendo, la cuesta de enero empieza en septiembre. Entonces acuérdense cuando los inviten al pozole el 15 de septiembre. Las primeras noches mexicanas, así es. Es un gasto que voy a poner el tequila, que yo pongo el pozole. Es un gasto que no está presupuestado. Espero que desde el año pasado la gente que nos escucha ya ahorita diga, no me importa lo que diga Guadalupe Trejo y Alejandra Salcido en Demente Financiera, yo ya lo presupuesté, yo me puedo ir de parranda porque tengo el recurso. Claro, por supuesto. Y también acuérdense que en septiembre es el mes del testamento. El mes del testamento. Entonces, si no han hecho su testamento, si el año pasado escucharon nuestra plática con la licenciada Denise Gómez, y estuvo muy interesante, si no, búsquenlo aquí en redes sociales y lo van a encontrar. Y escuchen todo los beneficios de hacer un testamento, y en septiembre... Y sobre todo aprovechar la jornada notarial que hay específicamente para testamentos en este mes. En este mes de septiembre, no, en este no, porque es 30. Bueno, el que viene, pero ya nos estamos adelantando, pero ya previendo a la gente para que pueda hacer su testamento. Entonces, así es. Esos dos tips yo creo que este mes los vamos a estar repitiendo. Entonces, bienvenidos hoy a este programa con un tema, bueno, yo creo que es un tema, Ale, de estos que todos padecemos hasta cierto punto. Muy interesante, y la verdad es que son temas que vivimos día a día sin estar preparados. Comento lo mismo que comenté hace 2-3 programas, que yo decía, ojalá lo hubiera sabido cuando tenía yo 20 años y hubiera tomado las cosas de manera distinta. Sí me parece muy importante que todo el mundo lo escuche, pero sobre todo que los chavos empiecen a hacer conciencia del tema desde ahorita, para que los tome preparados, para que tengan un plan, para que no les cueste tanto trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Y esto también va ligado con todos los programas que hemos tenido este mes, sí, con la parte de los chavorrucos, que somos y que para allá vamos, y la parte que también tenemos de responsabilidad nosotros con nuestros adultos mayores, sobre todo porque el domingo pasado fue o es el día del abuelito, ¿no? Y en conmemoración también a eso, pues el día de hoy quisimos hacer un programa especial con un invitado, bueno, de lujo. Platícanos, Ale. Sí, pues a muchísimo gusto de que nos estés acompañando, Gerardo Torres. La verdad es que tiene mucha experiencia en muchas cosas, sobre todo en este tema del radio. Me encanta porque has estado en Club Nintendo, en Anatomics Spawn, en revistas de videojuegos, eres especialista en esa parte. 15 años en la editorial Televisa, que eso, bueno, pues le da muchísima experiencia en muchos temas. Eras editor de Conozca Más. Te especializaste en todo lo que es cultura pop, tecnología, cine, cómics. Esa parte me encanta. Wow. Has hecho mucho tema de radio con Elsie Reyes, si no mal recuerdo. Y ahorita estás trabajando en Marvel, en Comics México, ¿no? Correcto, Marvel Comics. Sí. Oye, aquí todos van a decir Marvel y todos pensamos en Avengers, sí, en Thor, en todo. Claro. Así es la verdad automático, es que es un ¿no? experto en todo lo que tiene que ver con cómics, y a lo mejor un día hacemos un programa especial de eso. De hecho, me encantaría, Es muy interesante. Es que es un gran tema. El adulto contemporáneo, ¿en qué gasta su dinero? Es un temazo, ¿eh? Las fugas de dinero del tienes adulto que regresar, definitivamente. O saliendo de este programa lo programamos, porque tienes que regresar. Claro que sí. A platicarnos. Y además es toda una cultura, y como tú bien dices, la gente gasta mucho dinero en ese tema cuando eres fan, ¿no? Parece broma porque hay mucho meme en internet, pero 90 y tantos % a veces del salario
de un adulto joven que vive todavía con sus papás, se va en Yo conozco a... playeras, coleccionables, cómics, Además hay videojuegos. muchas cosas. Yo conozco a alguien que trabaja conmigo, que es fanático de Marvel, y llegas a su escritorio y tiene su Thor, su todos los muñequitos, Batman, todo bueno. Sí, porque a lo mejor el mercado también es súper amplio, sí, ¿no? súper amplio. Pero bueno, tienes que regresar para Con ese tema. muchísimo Ya gusto. nos picaste, pero el tema de hoy es haciéndome cargo de las finanzas de nuestros padres. Eso, yo creo que aquí, en esta mesa, el día de hoy, aquí que nos encontramos en cabina, recuerden que siempre estamos aquí en Demente Financiera completamente en vivo. Y el tema de hoy, yo creo que es un tema muy coloquial y los tres somos expertos en eso, ¿no? Yo creo que en eso nos une y Justo es lo que iba a comentar, porque dirían, bueno, toda la experiencia que él tiene en el área de cómics y esa cultura, y que tiene que ver hoy con adultos mayores, ¿no? exacto. Pero de alguna manera los tres hemos conversado mucho sobre estos temas, ¿no? Los tres estamos involucrados con papás, tíos, familiares, etcétera, y yo creo que eso nos da un grado de expertise y de poder aconsejar a todos los que hoy nos escuchan. Ya después de tantos años. Sí. Y yo quisiera adentrar un poquito al tema, en el caso, por ejemplo, de Ger, tu experiencia con adultos mayores, en este caso, haciendo de cargo de las finanzas de los adultos mayores, en este caso de tus padres, ¿no? Bueno, de tu mamá específicamente. Platícanos un poquito de la edad que tiene tu mamá. Mira, el contexto es, mi mamá tiene 81 años. ¿Ok? Y estaba pensando, justo cuando estabas introduciendo el tema, estaba pensando que trabajó más de 60 años. Entonces todavía le tocó una configuración de prestaciones que le permitieron jubilarse y tener acceso a una cantidad que le permite estar pensionada por el resto de sus días. Y pues tiene sin trabajar poquito más de 20. Entonces, si hacen cuentas, es una persona que empezó a trabajar muy joven, 16, 17 años, y dejó de trabajar después de los 50, casi a los 60 años, lo cual creo que es muchísimo para una configuración de persona actual, es mucho tiempo. Y afortunadamente, en toda su vida, tuvo la precaución de pensar en su futuro. Es una madre soltera, entonces siempre tuvo como esta idea de tener como cuidado con lo que podría pasar hacia el futuro. Siempre tuvo mucho cuidado con sus gastos grandes, ¿no? Cosas que, si ustedes que escuchan ahora que tienen en camino a un padre que va a ser adulto mayor en poco tiempo, hay veces que como hijo no entiendes esos gastos que no se realizan. Por ejemplo, arregla tu casa o cambia tu coche en su momento o algo así. Fue muy precavida con eso, precisamente para llegar a este punto en el que es completamente autosuficiente. O sea, ya no, en este momento ya no necesita nada, excepto un poco de ayuda, porque lo que no cambió con ella fue la cultura bancaria. O sea, más bien, claro. Y la tecnología. Exacto. Y es algo a lo que sí no hay modo de que ella pueda acceder. O sea, es un bloque mental, cultural, operativo, 100%. Y es una barrera interesante, y si quieres, pues, platicamos de eso. Pero creo que el contexto déjame recalcar aquí el genial. punto de que eso no es el común de lo que nos pasa en México. No, ella tuvo la precaución a lo mejor de la oportunidad de tenerlo de su jubilación, pero no es el grueso de la población que tiene, digo, lo hemos visto en muchas ocasiones y con tus clientes, no es el común. Y por ejemplo, ahorita, yo le pregunto aquí que estamos en cabina, porque eso es la unión y el interés de este programa. Claro. Ale, ¿tus papás qué edad tienen? Mi papá tiene 92 años y mi mamá tiene 87. El tema con mis papás es que en algún momento, mi papá siempre trabajó no en empleos que tenía el tema del seguro social para la jubilación. Los últimos años, como que él lo estuvo pagando, etcétera, pero no era un sueldo grande. Entonces, al contrario de la mamá de Ger, tiene una pensión pero pequeña, y las finanzas ahí, pues más bien yo me hago más ya cargo de eso, ¿no? Es como 50 y 50, ¿no? Y bueno, el tema ahorita que tienen de lo de la tarjeta de ayuda y de la pensión universal, que son cantidades realmente muy pequeñas si tú piensas en el gasto común que tiene un adulto mayor. Que de hecho eso es lo que vamos a platicar de los gastos de los que trae el adulto mayor. Ahora yo les comento, por ejemplo, en mi caso, mi mamá tiene 79 años, y ella sí, de plano, así estamos así como que la previsora, el medio previsor, y eso fue el punto que nos unió, ¿no? Y en el caso de mi mamá nunca fue previsora.
en ese sentido. Entonces, ahora yo platico con ella y ella me dice, es que si yo hubiera sabido, si a mí me hubieran enseñado, si yo hubiera, a lo mejor no estaría padeciendo esta situación, ¿no? Porque ella, al final de cuentas, sí depende 100% del trabajo, ¿no? Que yo realizo. Entonces, ahí, pues sí es muy complicado esa situación. Entonces, aquí tenemos, si todos los radioescuchas pueden ver, y a lo mejor se van a identificar con alguno de nosotros, de los tres casos que son como los más comunes, y pues bueno, eso que comentas de las finanzas y de la tecnología es muy complicado para las personas mayores, ¿no? Y sabes que también aquí yo pienso que el tema que nos une y que también es para bajar a todo nuestro auditorio, es que cuando somos niños, ellos cuidan de nosotros, ellos nos dan todo, ¿no? Tienen toda la paciencia de enseñarte, de levantarte cada vez que te caes, desde comer, desde, bueno, todo lo que nosotros ya sabemos, y que de repente las cosas se voltean. Sí, ¿no? De repente las cosas se voltean y tú empiezas a notar, pues ahora sí que en el diario vivir, que cada vez necesitan más de ti, que incluso para tomar decisiones, por ejemplo, financieras o cuestiones del banco o de todas las cosas que ellos tienen que ver de documentación y todo. Deja tú eso que dices, que ellos tienen que ver, que vean. Sí, o sea, para empezar, ¿no? Empezando por eso. Ya hay deficiencias visuales y todo. Y pues que hay muchas personas que no cuentan ni con el apoyo de los hijos, ni con un apoyo económico, y esa parte también es como, yo siempre soy muy de los sentimientos y toda esa parte, como muy sensible, ¿no? Porque es todo un tema para tratar con ellos. Claro, y yo antes de irnos rapidísimo al corte, quiero dejarles con una pregunta y una reflexión a todos nuestros radioescuchas y a la gente que nos está viendo en redes sociales, que se pongan a pensar, cuando yo esté viejito, ¿quién me va a cuidar? O también la siguiente pregunta es, ¿a quién tengo que cuidar? Con esto regresamos. Pero bueno, entrando nuevamente en tema, ya la primera pregunta que le soltaría a todo nuestro auditorio es, ¿tienen contemplado el cuidado de sus padres? Sobre todo a todos los que todavía no entran en ese proceso, el realmente saber, ¿tú lo tenías contemplado, Ger? Definitivamente no, y no, ni siquiera fue parecido a lo que me imaginé. Aún con la ventaja de que estuviera resuelta la situación de mi mamá. Económica. Definitivo, no tenía idea. Platicábamos antes de regresar del corte que hay un asunto muy particular en el modo como se trata el tema, que es delicado y es muy difícil de tratar. Porque de alguna manera, indirectamente, implicas un cierto nivel de incapacidad en la persona que está llevando sus finanzas, ¿no? Al acercarte a llevarlas. En mi experiencia, la mejor opción fue pues darle un poco de tiempo al tiempo, siempre estar cerca y dejar que las situaciones fueran las que provocaran la necesidad de mi mamá de acercarse a mí para pedir ayuda. Oye, qué buen tip. Pero aún así tuvimos un tema que me parece que es interesante. Mi mamá, cuando termina de trabajar, recibe una compensación salarial por los años por los que estuvo trabajando y se obliga a guardar una parte de ese dinero. Y en aquel entonces, estamos hablando de mediados de los 90s, todavía existían instrumentos financieros que le permitían hacer inversiones automáticas, es decir, dejar una cantidad que se reinvirtiera trimestralmente, me parece, con opciones a tener retiros en momentos del año definidos, ¿no? El tema es que cuando ese instrumento cambia por el banco, mi mamá no recibe o pierde esa notificación. Entonces nunca nos enteramos que ese dinero dejó de reinvertirse. Y que en un lapso de más de 15 años, o casi 20 años, hizo 3,000 pesos, lo cual también es algo bien interesante de analizar. Claro. Porque pues el banco no fue una opción. O sea, tenerlo guardado en el banco no fue una opción. No, eso sí, siempre lo hemos dicho en este programa, ¿no? Pues imagínate, entonces, cambia el instrumento de inversión, no se entera, y entonces el banco tiene un modo de, no recuerdo exactamente bien si se llama beneficencia, que toma el control de esa cuenta, la deshabilita y la mantiene como en un limbo, en el cual correcto. No puedes recuperar ni tener acceso a ese dinero a menos que demuestres que es la persona que tiene la titularidad de esa cuenta. Y si cuenta. la persona ya falleció en un momento dado, que demuestres que eres el beneficiario de esa persona, ¿no? Y si es complicado. Y si no, ese dinero se pierde. Sí, correcto. Entonces, afortunadamente, haciendo un trámite de la tarjeta de bienestar, nos dimos cuenta que esa otra cuenta estaba todavía activa y que no se había movido en mucho tiempo. Yo me encontré un estado de cuenta por casualidad
y me llamó mucho la atención pues, que no tenía movimientos, que estaba pues, como congelada, ¿no? Literal. Y afortunadamente pudimos recuperarla, pero esa es otra, ¿no? Esa es otra. A veces, de verdad, pasa tanto tiempo y tanta vida, en vida cotidiana en los adultos, que pierden de vista eso. Entonces, a lo mejor, otro buen consejo sería tener mucha salud financiera en términos de los instrumentos que se tienen en el banco y que a lo mejor ellos olvidan, ¿eh? Sí, estar enterados y el punto de las también aquí finanzas es que de de tus repente padres, ¿no? es muy delicado que tú les empieces a hacer todo este tipo de comentarios y eso, porque ellos sienten que empiezan a tener como una pérdida de poder o de autoridad o de tienes que ser como muy sensible, de decir, oye, a ver, vamos a revisar tus cuentas o cuántas cuentas hay, porque a lo mejor, no sé si les ha pasado, pero a veces tienes que abrir una cuenta específica porque te van a hacer un depósito o cosas así y de repente son cuentas que pierdes, ¿no? Como bien tú dices. Y el sentarte a decir, bueno, a ver, ¿cuántas tarjetas de crédito manejas? ¿Qué cuentas manejas? Por ejemplo, en este caso que si había una inversión, revisarla o ver qué es la opción mejor para esa inversión. Toda esa parte. Incluso, deja de eso, bueno, independientemente, el poderte sentar, me encantó el tip que dio Gerardo de esperar a que tus papás se acerquen contigo, les llegue la necesidad y no, como que no tengan otra opción más que decir, a ver hijo, ayúdame, échame la mano, ¿no? Pero independientemente de eso, está genial también el que puedas tú hablar con ellos, pero hay una situación, aquí es donde encontramos lo que platicábamos en el programa, el choque de generacional, perdón, de yo ya sé, y entonces los papás empiezan con sus ideas, porque ya traen sus ideas a esa edad, y para allá vamos. Y además de su época, como tú bien dices, que son contextos totalmente distintos. Y para allá vamos, al final de cuentas, y al terminar dices, oye, me voy a sentar a platicar con él, porque las cosas son así, y como él los entendió en su momento, y en su generación, y en su banco se las explica, y ya quiere que sea de esa manera, ¿no? Porque no lo entiende, y a lo mejor tampoco ya tiene ganas, ¿no? Y es un arma de dos filos, porque, por ejemplo, ahora que la mayoría de los bancos tienen servicios que se manejan desde el teléfono celular, cuando tú quieres integrarlos a esa parte, es imposible que entiendan el margen de seguridad que se requiere para manejar una cuenta desde el teléfono celular. Entonces, más allá de que le entren, por decirlo de alguna manera, al asunto de la tecnología, es el riesgo en el que están, porque es imposible explicarles la vulnerabilidad del teléfono, ¿no? Y pues esa es otra muy complicada, porque no lo puedes dejar en sus manos. De por sí es complicado explicar el concepto, por ejemplo, de una transferencia o de un depósito. La idea de que los depósitos se tardan días en pasar, y que ahora son instantáneos, ¿no? O los retiros sin tarjeta, por ejemplo, ¿no? Es muy sí, muy que complicado. Para nosotros son practiquísimos y todos los días los hacemos y todo, pero para ellos es complicado. Y ahorita que tocas el tema de seguridad, también hay otro tema que en su época todo era más confiable, a la palabra, etcétera. Y por ejemplo, sucedió con una de mis tías, que llega una persona, le toca y le dice, oye, vengo a hacer tu cambio de tarjeta de crédito y todos esos fraudes que ahora hay. Y mi tía muy confiada, aparte le dijo, soy el gerente del banco, o sea, cuando un gerente va a tu casa, etcétera, ¿no? Pero son cuestiones que para ellos son como, pues ellos todavía creen en esas cosas. Exacto. O sea, aparte de todo de que están vulnerables por toda esa parte, también están vulnerables por el desconocimiento, ¿no? Y también a lo mejor atribuye la cuestión física, ¿no? Que tienen en esa situación. Aquí la en vista, caso, el poder caminar, etcétera. Lo bueno fue que mi tía le habló a una de mis primas luego y le dijo, no, espérate, no des datos, cancelaron tarjeta, bla, 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 hicieron todos los movimientos y no hubo tema. Pero incluso en el cajero, ¿no? También sucede muchas cosas. Pasa incluso con la tarjeta del bienestar. O sea, es algo bien delicado porque hay una figura de la tarjeta del bienestar en la que visitan a las personas que ya no pueden salir para tomar los datos, asistir a los trámites, pero no necesariamente piden trámites o más bien no piden información de otros bancos. Y entonces ahí es donde está la, comillas aéreas, tranza. Porque con el afán de que se active la tarjeta, se activa generalmente con un banco, generalmente con un solo banco, pero a veces puedes escoger que lo hagan en el banco donde tienes una cuenta activa para que no tengas que ir a sacar bienestar casi no hay. O tengas mejor monitoreo de tu cuenta. Ahí es donde sueltan los datos. Entonces es súper delicado porque si das un número confidencial con tu tarjeta, pues ya no tienes control de ella, ¿no?
Sí, es un tema delicado. Y también se vuelve complicado, o sea, es complicado para ellos y también es complicado para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también llevamos una vida diaria, llevamos un ritmo de vida, de trabajo, tenemos diferentes prioridades. Bueno, en el caso, por ejemplo, yo que tengo hijos, parejas, exacto, el trabajo, como bien dices, ¿no? Y tienes otras prioridades y no es que no sean tu prioridad, porque no estás haciendo a un lado a tu adulto mayor o a tu papá o a tu mamá, a tus tíos, o sea, no lo estás haciendo a un lado, pero tu misma cotidianidad de vida de repente no te da el tiempo de darles la atención que se merecen. Sí, el espacio necesario. Entonces, bueno, y hay un asunto, yo soy hijo único, no tengo que ya somos dos, discutir 3. el asunto Yo sí tengo hermano. de la situación, pero tengo muy cerca un caso que en el que ha sido complicado hablar del tema financiero porque parece como si los hermanos quisieran tomar control de la economía de la exacto, casa. eso también complicado, esa es otra cosa, la ideología que de repente dice los adultos, es que ya, ¿por qué quieres tomar el dinero? ¿Me lo quieres quitar? ¿O quieres a posesión de la casa, no? ¿Qué hermano toma el tema? O si tú estás muy a cargo y de repente dices, oye hermano, necesito que ya te metas y me ayudes un poco en el tema, pero ya te acostumbré a que así suceda. Es todo un tema, sí. Porque sí genera problemas familiares, ¿no? O a lo mejor el papá tiene más confianza con uno, no por confianza de que los vayan a robar o eso, sino por confianza de comunicación con uno o con otro. Y sí también le pueden entrar los celos, o sea, son sí, muchas situaciones complicadas en el tema de las finanzas de los papás, o sea, definitivamente. Y yo, por ejemplo, he visto casos con clientes que ya son adultos mayores, e incluso para ver, o sea, yo platicaba con algunos clientes y decía, a ver, si esta persona se hace acompañar de otra al banco para que le ayude, porque es de su confianza, confía más en la persona que la acompaña que en el ejecutivo que está en el banco. Entonces, porque el adulto mayor está usando los ojos, la mente de esta persona para poder hacer y saciar toda la parte de sus transacciones y lo que vaya a hacer en el banco, ¿no? Y no solamente en el banco, en un hospital, claro. en toda esa también, por ejemplo, el tema de las huellas digitales. Por ejemplo, en el caso de mis papás, de mi papá, ya sus huellas no vamos a regresar con eso porque es muy interesante en cuanto a las huellas digitales y a la cuestión de la salud. No se vayan porque está muy, muy interesante este tema. Regresamos aquí a este tema tan interesante que se me está haciendo tan rápido y tan cortito que yo quiero que venga Gerardo a ver lo de Marvel y a ver esto de los a seguir con este tema y tantas cosas que quiero. Pero estábamos platicando de la situación que también es complicada, G, de las huellas digitales, ¿no? Y de la salud. Y de las firmas, del deterioro, que ya tampoco, ¿no? Ya les salen igual. Del deterioro de la salud de los adultos, porque incluso si tienes artritis, ¿no? Lo que comentabas de la firma, ¿no? Sí, para algunos trámites, por ejemplo, en el caso de mi mamá, es imposible que la firma se haga igual más de una vez, ¿no? Y cuando recuperamos esa cuenta que les platicaba hace un momento, se tenían que firmar documentos y entonces ella tenía que firmar contra su tarjeta del INE. Ajá. Y la firma pues jamás salió igual. Entonces, y ahora el tema también es las firmas digitales. Sí, justo, o sea, se firma sobre una superficie en la cual no tiene ni la menor experiencia y es de verdad muy difícil. Si a uno nos cuesta trabajo que te salga, pues a ellos peor. Y además o al menos yo noté por vez primera en mi mamá, este temor a equivocarse, a descomponer, a regarla y empieza a temblar la mano, ¿no? Viene seguido de una negación de querer hacer las cosas. Y se sienten mal ellos. Claro. Entonces necesitábamos paciencia de la persona del banco, evidentemente mía, de los que estaban esperando, porque pasamos con el ejecutivo, ya teníamos mucho tiempo esperando, hay más personas por atender y se vuelve un problema. Creo que entonces una de las mini soluciones sería hablar muy bien de estas cosas antes de que sucedan. Cualquier proceso previo que se tenga que hacer con ellos es mejor platicarlo antes de que suceda. Y lo que decíamos hace rato de la familia es complicado porque hay una expresión muy, muy popular que es como empezar a sopilotear, ¿no? Ya con los hermanos. Ajá. Porque siempre hay un hermano que necesita más o uno que necesita menos o que que no sabe qué va a recibir y está esperando. Y es el maldito dinero, comillas, ¿no? Pero es real, que eso se tiene que hablar. Otra recomendación chiquita, cuando estén en su mejor momento de claridad. Sí. Los papás. Porque después sucede, yo les comentaba también ahorita que hay cosas que mi mamá ya no recuerda
si hizo o no hizo como su testamento. Y que yo tengo Sí, claras delicadísimo. porque en algún momento platicamos que había hecho ya y certificado Ajá. un testamento. Pero si no, ella hoy no se acuerda. Y tiene ese pendiente. Entonces Ajá. es tan sencillo hoy día, como ya se Buscarlo. platicó en un momento de lucidez, simplemente platicarlo. Y si oye, Sí. no te preocupes, eso ya lo hiciste. No, ya, descansa esa parte, no tienes que preocuparte. Sí, porque Oye. además es algo que les agobia, ¿no? Exacto. Es lo que Y comenté como eso justamente. muchas cosas. Iba ya a comentar eso, como les agobia, entonces están con nosotros de, oye, es que no he visto lo de mi testamento, Ajá. oye, ¿lo puedes checar? Oye, Entonces, ¿ya lo sí. checaste? Oye, ¿ya lo viste? Y uno en la cotidianidad y eso dices, Te tensiona sí, horrible. sí, y llega una tensión que de repente, hay que ser muy sinceros, de repente dices, ya, o sea, ya, sí, ya lo hice. Entonces llega un momento en que también uno trata de armarse de paciencia, pero de repente se nos sale, No, y el somos punto humanos. es lo que ahorita comentaba Gerardo, ¿no? Que tú dices, en un momento de completa lucidez lo hablamos, lo platicamos, y ya dices, bueno, ya, se quedó tranquila, pero a lo mejor a los 2-3 días dice, oye, es que tengo tentación de mi testamento, ¿no? Y tú, ¡ah! Bueno, y sabes, si su familia es una familia grande, o sea, de varios integrantes, hermanos, o incluso hermanos de sus papás, ¿no? O sea, Sí, consanguíneos directos, probablemente no sea mala idea dejar algo por escrito. O sea, de verdad, porque Sí. ya conoces a tu familia, ya sabes de dónde cojea, ya sabes como que le vas midiendo, y no estaría de más, porque además esos escritos pueden modificarse con el tiempo de acuerdo a las necesidades de las cosas como pasen. Pero los bienes inmuebles son un problema, Sí. si no se arreglan como en conciencia, ¿no? Aquí tenemos los a la bienes experta. inmuebles, las joyas, o sea, todo lo que hay, ¿eh? No nada más los inmuebles. El dinero. En el caso de familias de mucho dinero, el arte, o sea, todo. Si me apuras hoy día, también los assets digitales ya son un tema que se hereda. Fíjate. ¿Los qué, perdón? Todos los assets digitales que Ajá. tienes, o sea, por ejemplo, tus fotos, tus archivos, tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Instagram, Sí. si tiene algún valor de NFSC que puedas vender después, todo eso tiene ya un valor. No para nuestros padres, pero nuestra generación ya tiene que empezar a pensar en esas cosas. Y fíjate, Oye, en qué ese tema interesante. yo, a mí se me tomando. ocurre que algo que sí tenemos que hacer, ya sea que estemos en esta etapa donde ya tus papás están grandes, o cuando todavía eres más joven y puedes planear con más calma esto, hacer una revisión de todo eso, ¿no? De toda la documentación que hay con calma y ir poniendo en orden cada cosa. Y a lo mejor en como nosotros tenemos nuestra libretita de Olvidos que cuestan. Yo creo que es el momento de sacar la libreta de olvidos que tener como cuestan. una libreta donde pongas, Sí. ¿no? Testamento, ya bancos, ya Sí, un no sé, checklist. como un checklist de Exacto. todo lo importante, documentación, porque por ejemplo a mí me tocan muchos casos en la oficina de los nombres, ¿no? Que viene en el caso de tu mamá M.A. Lourdes o M.A. María de Lourdes, y de repente el problema que hay en cuentas de banco, en Si trae testamento, punto el M.A., si en nada más los es M.A. contratos, en las escrituras. Entonces sí es necesario de una vez revisarlo, de una vez checarlo, cambiarlo, ir unificando todo, para que en un momento que ya estás en una situación así un poco más complicada, tengas más orden. Ujú. Y para ellos también sea más fácil, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, yo insisto mucho en la cuestión de la salud, o sea, ellos Eso se va deteriorando, porque para allá vamos, y a mí Sí, esto claro. es a mí algo que me Que te apura aterra, mucho. ¿no? Me aterra mucho, o sea, yo creo que, yo siempre lo he dicho, y a mí lo que más me da miedo, más miedo, o sea, de llegar a ser vieja, es de que me dé Alzheimer, o sea, que olvidar toda la parte de todo, de no reconocer, de no saber, eso es como que el mayor, o sea, como el mayor pesar que Y me es pudiera complicado. pasar, ¿no? Pero a lo mejor no llego a eso, pero voy a llegar a vieja donde no puedo caminar, donde no puedo valerme por mí misma, donde no puedo ir al banco, o sea, algo tan sencillo de ir al banco, ¿no? O algo más sencillo, ir al baño. No, de hecho hay una situación que es muy común con los adultos mayores, que es el problema de la memoria a corto plazo. Sí. Es olvidar a Sí. qué iba, a qué me paré y a dónde iba, Y o no a es un qué, Alzheimer, y entonces pero eso es dejan más común. y se regresan. Pero ese nos alcanza a todos, ¿eh? Y entonces en el tema de las finanzas se convierte en, oye, por principio de mes, te voy a poner el ejemplo personal, principio de mes, ¿me puedes sacar X cantidad de mi dinero? Claro, sí, voy, lo saco. Y 2 días después, oye, necesito ir al banco porque no tengo dinero. Un momento, pero si acabamos de sacar. Ajá, Sí. claro. ¿Cuándo fuimos? Ah, caray. Y es real, ¿eh? Sí. Es real. Sí. Porque además también, Sí. yo sé, aunque no lo dice, pero sé que hay un margen en su idea de las cosas en el cual
a lo mejor yo me quedé con ese dinero. ¿no? Ah, sí. No, y te No, sientes así. Y lo estoy te haces administrando. sentir No, así. no porque me lo robe, sino porque lo estoy administrando Sí, yo. sí, Y ya la hice exacto. a un lado Sí. en su capacidad de decidir Exacto. cómo va a gastar su dinero. Sí, Has dado lo un entiendo perfecto. punto muy No, bueno, interesante. a ti te pasa. A mí me pasa tiro por viaje, o sea, de repente me dice mi mamá, oye, te presté 500 pesos. No, ya, o ya te los pagué. Sí, o es que no me has dado. Y yo así de, ya te lo di. Ujú. O sea, ya, como dices, ya retiré, ya vine, ya te lo di. No, no me lo diste. Mira, ya para uno, dice, bueno, mira, Te lo aquí vuelvo está, a te dar. lo vuelvo a dar para que ya te quedes tranquilo. Pero a los 3 días, oye, no me lo diste, dices, no, bueno, esto ya es... Esto ya es negocio. Ah, exacto, ya se es negocio. No, no es cierto. Pero sí, o sea, de repente se Sí. va el avión. en ese Y es sentido. muy complicado porque, por ejemplo, a mí con mis papás me pasa que yo incluso en el refri tengo un pizarrón donde les anoto cosas, ¿no? O por ejemplo en este tema, de repente dices, a ver papá, tal día te traje igual, ¿no? Lo que te saqué de tu banco, tanto. Pero de repente es, ¿y dónde está la libreta? ¿No? Porque yo les digo, vamos anotando todo en una libretita porque así no es que me moleste que me preguntes 1000 veces, que a veces sí me desespero un poco, pero así tú, si no estoy yo o esto, tú puedes ir a la libreta y decir, ah, sí, ya me trajo dinero, ah, ya se hizo el pago de la luz o el pago de lo que sea, ¿no? Ujú. Por ejemplo, nosotros el agua, preferimos pagarlo anual, además de que hay un pequeño descuento, O el yo digo, predial. ya ellos están tranquilos de que ya se pagó el agua, ya se pagó el predial, ya... Porque aparte son personas que Se con angustian esa, mucho. con esa cultura y se angustian Sí. porque tengo que pagar el predial, Sí. tengo que pagar el agua, ¿no? Entonces, Es que antes no era tan sencillo como ahora Ujú. que pagas Ajá. desde el teléfono. Ujú. O sea, antes era un tema de levantarse, ir al banco, hacer el pago. Entonces, por ejemplo, Regresar. yo pago los recibos de luz y atrás les escribo, ¿no? Recibo pagado, les pongo la fecha y les pongo BBVA. Para sí, yo porque ni siquiera acordarme puedes también, usar ¿no? un Excel, una tecnología, un No, archivo, no tiene no, que no, ser, no. todavía tienes que, ahí es donde tienes que acoplarte a, ok, dejo lo digital para sentarme con ellos a manejarlo manual y dices, ok, pero si esto ya lo pudiera hacer en digital, no, o sea, por las capacidades, ¿no? Y Sí fíjate que es complicado. también importante nosotros como hijos o como familiares, porque no siempre es el tema de los papás, a veces tienes Claro, una tíos, abuelita. abuelitos muy cerca, etcétera, y que tú te haces cargo, reconocer como estas señales a tiempo, ¿no? Y sin invadirlos. Porque yo, por ejemplo, estaba, bueno, investigando un poquito, ahorita que decías tú lo de voy, le traigo el dinero y ya no se acuerda, por ejemplo, cuando ellos hacen compras inusuales, ¿no? Ah, sí. Que empiezan a como acumular a lo mejor compras por el mismo Suelen ser proceso de acumuladores los adultos sí, mayores. por el mismo proceso de la inseguridad o de no me acuerdo y ya compré 3 veces papel de baño, no sé, las compras inusuales. Otra de las cosas que hay que reconocer es cuando Licuadoras. acumulan correo, que de repente Ah, sí. no abren las cartas, no esto, porque se les olvida, se les pasa, las ponen en un lugar, cosas así. O tienen recibos de luz de hace 10 años porque Ajá. alguna vez no vaya a ser que venga la Que luz se necesite. y se necesite y me vengan a reclamar o me la corten y yo voy a demostrar que tengo 10 años pagando Claro. la luz, ¿no? O sea, Sí. Otro punto que nos ayuda a reconocer como ya esta especie de deficiencias es que siempre se quejan acerca del dinero, ¿no? O que no tienen suficiente, o que creen que les falta, o que no quieren ser una carga para ti, ¿no? eso. Que es Yo otro creo que ese tema, es otro punto. como esa parte, obviamente las complicaciones físicas que ya hemos hablado, ¿no? Vista, a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, el oído con mi papá. Cuando vamos al banco, siempre, señorita, mi papá no escucha, ¿no? Y entonces es yo voltear y, papá, quiere que le digas, ¿no? Entonces esa parte también es a veces, pues, complicada empezar a reconocer esas deficiencias que van teniendo y los problemas de memoria, ¿no? Que es lo que tú decías. Porque además es prevenir abusos para ellos, En general, sí. O sea, para todo. al final. Ujú, ujú. Sí, vamos híjole, es que yo quiero preguntar más cosas, pero tenemos que hacer un corte y regresamos. Regresamos aquí a este último bloque que no quiero que sea el último. ¿Sabes pero que no sé tiene si que es ser. porque es una situación que particularmente ahorita estoy viviendo y sí me está como afectando en algunas cosas? Estoy así como... Desestresada. Sí, no, me encanta poder platicarlo y escuchar otras opiniones y eso, ¿no? Y nos platicaba Gerardo en el corte de... Algo muy interesante. Ah, bueno, es que en este asunto de claridad previo a que vengan los olvidos, que ustedes Ujú. pueden identificar muy rápido, muy pronto sus adultos mayores, yo tendría la humildad de recomendar que resuelvan las cosas de las necesidades de los últimos días. Es decir,
los servicios funerarios, por ejemplo, o Ujú. los seguros de gastos médicos. Ujú. Yo que ya no alcancé la misma condición que tenía mi mamá para Pensiones, la sí. pensión, ajá. Muchos estamos en esa Ajá, situación. entonces a pesar de que estoy pagando el seguro social y que el seguro social es un problema y que seguirá siendo un problema de salud por mucho tiempo, pues el contar con un seguro de gastos médicos más o menos pagable y útil, pues es la mejor inversión para un adulto mayor. Sí, claro. Uno, de verdad, se espantan, o sea, no porque no lo sepan, pero cuando haces cuentas de la cantidad de gastos que se hacen Sí. de médicos especialistas Medicinas. y medicamentos que ya son para el real, o sea, Ujú. Sí, de toda la que vida. ellos van a ocupar hasta sus últimos días, es una muy buena cantidad. Sí. Y entonces está mejor hablarlo cuando hay caridad. O sea, creo que es la clave de lo que hemos platicado hoy. Hablarlo a tiempo para que no se convierta en un problema, ¿no? Y como decías, en las primeras señales, tomar Sí. la decisión de hablarlo independientemente de que se convierta en un problema personal. Sí, porque Sí. ya se vuelve entonces, a mí me pasa mucho en casa, que de repente tú no quieres ser autoritario con ellos, ¿no? Tú no quieres tomar las decisiones solo, pero ya de repente hay situaciones que no puedes estar esperando a que ellos piensen o que sea como ellos quieren, sino que ya tienes que tomar decisiones prácticas y rápidas. Y a veces eso, pues, no siempre se tiene la misma sensibilidad para hablarlo, porque no estás en un momento a veces tan cómodo, pero tienes toda la razón. Sí. Si si tú lo vas haciendo desde antes, vas previendo, vas trabajando todo eso, ya esos momentos de atención no tendrían por qué existir, ¿no? Sí, ahora hay algo que me llama mucho la atención en cuanto al modo como cambiaron las generaciones. Esta generación ahora dice, gástatelo, Sí. acábatelo, vete sin nada. Sí, está Sí. O sea, es más, hasta Te puedes deja- morir mañana, ¿no? y deja una deuda de meses sin intereses, déjala, ya te vas. Y la generación anterior tiene esta precaución de tratar al menos de La no formalidad. depender y de no ser Ujú. una carga, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, si me preguntan hoy, a mis 45 Tantos. años, yo creo todavía que es mejor esta prevención de la que hablabas, Ujú. porque definitivamente no quiero que la vida me agarre Te agarre de desprevenido. esa manera. Ahora que ya vi que bien se puede vivir en términos generales, no nada ostentosos, pero sí muy muy Cómodamente. muy justos, cómodos, ajá, Ujú. ajá, sin angustias, Claro. haciendo un esfuerzo desde ahorita, de orden, nada más. Eso justamente yo quiero transmitirle a los radioescuchas y a la gente que nos sigue en redes sociales, eso. Y hay un dicho, para variar, los dichos de mente financiera es, yo les invito a que piensen en este dicho de, como me ves te verás. Sí. Porque estamos cuidando las finanzas. Hoy nos evocamos porque, bueno, estuvo el día del abuelito, etcétera, etcétera, del adulto mayor, pero también hay que Para allá pensar en vamos. nosotros exacto, que vamos a necesitarlo, que vamos a hacerlo y realmente quiero estar como mis papás. O sea, yo les pregunto a toda la gente que tienen los papás adultos, vivan con nosotros o no vivan con nosotros, ¿sí? Que realmente pensemos en, quiero verme como mi papá, como mi mamá, no quiero verme como ellos, Sí. o sea, están en una situación que no ahorraron, que no estuvieron como es mi caso, quiero verme como ella, ¿no? Entonces hago algo, ¿no? Sí. Quiero está en una situación cómoda, como en el caso de G, ok, entonces hago algo. Sí. El resumen es hacer algo, porque Y como a tiempo. y a tiempo. Porque exactamente. además ahorita estamos a muy buen tiempo, no quiero aventarme el comercial, pero sí, de que por ejemplo los planes que tú haces de previsión, digo ahorita por ejemplo, justamente de tu oficina me están hablando para hacerme el mío y ver cómo puedo, yo sí alcancé todavía la otra ley, pero hay algunas Ley cosas que 73. pagar y todo eso para que me hagan mi plan y pueda yo tener todavía una pensión y toda Ujú. esa parte, ¿no? Entonces todavía estamos a tiempo de cuidar nuestro viejito del mañana, como dices tú, Ujú. y al mismo tiempo poder seguir atendiendo lo de nuestros papás, ¿no? Sí, la verdad es que le diste un punto muy, muy interesante porque es como el punto de quiebre Sí. entre la generación de lo que fue y lo que puede ser con nosotros. Y la palabra que usaste a mí me encanta porque de verdad uno además de paciencia necesitas mucha humildad. Sí. Mucha humildad. Afortunadamente, al menos ese es mi caso y afortunadamente también el caso de los ejemplos que tengo cerca. Sí, el amor hace una diferencia, el amor familiar hace una diferencia, ¿no? Ujú. Sí, la Pero educación también, que tienes. también he visto que dentro del amor, pues está la necesidad de cada una de las personas que se queda, Sí. ¿no? Ujú. Sí. O que depende, porque también es una realidad. Hay
conozco una familia que depende específicamente de esa pensión que tiene y de esa ayuda que recibe un adulto mayor, y son 3 personas que dependen de ese ingreso, dices, ¿no? ¿Y qué va a pasar con ellos? Y viven en la casa de esa persona y, ¿cómo lo van a hacer? No, y hay las dos vertientes, ¿no? Porque en este caso, en eso coincidimos nosotros 3, que sí estamos preocupados por los papás y atendemos, ¿no? Y estás viendo cómo resuelves, cómo les ayudas a que, pues, que tengan comida, servicios, tú te haces los espacios para acompañarlos al médico, pero la verdad es que también está la otra parte de nuestra misma generación que dicen, ellos ya vivieron su vida y que la haga como pueda, ¿no? Y que pues yo lo voy a ver una vez al mes o le deposito lana, y que tú dices, híjole, qué complicado, ¿no? O simplemente también, o sea, como me encantó la parte también, yo creo que ha sido un programa muy retroalimentado con Ger, porque la parte que comentaste, o sea, que influye el amor y la humildad y todo, pero también está la necesidad. Y si es una familia que tiene hermanos y uno tiene más necesidad que otro, híjole, aunque haya mucho amor y lo que tú quieras, pero desgraciadamente la cuestión económica de repente viene a destruir familias. Sí, el amor no entiende de intereses gravables, ni de pagos de IVAs, ni de prediales, ni de aguas no pagadas. Deja de eso, el amor ni siquiera entiende de hermandad en esas situaciones. Ale lo ha vivido muchísimo, lo ha vivido. También, pero no, esas cosas no las cuento. Lo he vivido muchísimo en la parte también de inmobiliarios, ¿no? O sea, cómo ve que de repente uno quiere vender, el otro no quiere vender, y es muy complicado esa parte. ¿Y dónde está el amor? No, que casi están sacando a los papás de las casas, o sea, muchas situaciones así que dices, ¿qué pasa, no? O sea, que uno en la forma que está educado, tú dices, ¿cómo no coincido que estén haciendo esto con su papá, no? Pero bueno, así es, hay de todo, ¿no? Exactamente. Y bueno, rapidísimo, porque nos queda muy poco tiempo, de manera muy resumida. 8 pasos para hacerse cargos de la administración de tus papás a tiempo. Okay. Uno es iniciar una conversación con anticipación, que es como lo que tú nos comentabas, ¿no? Platicar con ellos antes de que ya estén en una situación diferente. Estén o no dispuestos a hablar, porque esa es una parte difícil, que a veces si están dispuestos a hablar, pues qué padre, y si no, también tienes que generar esa conversación, porque si no, después las cosas se te complican mucho más. 2, haz cambios graduales en medida de lo posible, que es un poquito lo que tú nos decías, de alguna manera, ¿no? De ir dejando que las situaciones vayan haciendo obligatorio el que se les ayude. Claro. Hacer un inventario de los documentos financieros y legales, que también ya lo comentamos ahorita, solo es por llevar como un orden. Un resumen para que simplifica las cuentas y encárgate de las tareas financieras, ¿no? Que a lo mejor si tienen 5 cuentas de banco, pues a lo mejor tengas una, que ya sea más fácil para ellos el manejo. Y sobre todo que te enteres, ¿no? Porque tarjetas de crédito. Si de repente alguien tiene que estar al pendiente, porque de repente la persona falta y dicen, ¿qué en tenía? el caso de ¿Qué tu no cliente, tenía? ¿no? Que de repente salieron cuentas que no sabían que tenían y todo eso. Y inversiones que no sabía que tenía el cliente, entonces ni siquiera la familia sabía, ¿no? Este es un punto muy, muy, muy interesante, que yo no lo había visualizado. Considerar hacer un poder legal. Ok. O sea, que tú tengas un poder legal para manejar las cuentas de tus papás. Eso, la verdad es que yo no lo había pensado, pero se me hace una cosa muy buena. Creo que sí es muy buena también. Sí. Comunícale y documenta tus pasos con ellos, ¿no? Papá, voy a hacer esto, voy a juntar tus cuentas, vamos a hacer un poder para que yo pueda, para que ellos no se sientan como fuera de juego y que tú estás decidiendo ya su vida por ellos, ¿no? Otra cosa bien importante, mantener tus finanzas separadas. Que una cosa sean las finanzas de tus papás, como en el caso de tu mamá, que ya tiene sus pensiones y todo, y otras cosas sean tus finanzas, para que no te veas en la complicación de... Yo lo único que veo en ese punto y en el punto anterior es lo que comentaba Ger, que luego por administrarla ellos traen sus ideas y de repente dicen, híjole, y esa es la parte que nosotros tenemos que tener paciencia y humildad, ¿no? Y el último punto que ya lo comentamos sería reconocer las señales a tiempo, ¿no? Sí. Para que no te veas tan de lo que agobiado. De lo que se les olvida, ¿no? Pues hay mucho, la verdad es que mucho tema para este tema, mucha conversación, pero yo creo que pues es muy importante transmitirlo, ¿no? Transmitirlo a todos los que nos escuchan, tanto gente más joven como gente de nuestra edad, como gente más grande, para que puedan ir previendo todas estas cosas y manejándolas de la mejor manera, sin afectar también sus sentimientos y su susceptibilidad, porque esa es otra, ¿no? Se vuelven tan sensibles que a veces es muy complicado tener estas conversaciones. De acuerdo. Y bueno, ya estamos a punto de cerrar y no quiero, pero ya nos están haciendo aquí señales en cabina
Y Ger, algo que quieras agregar, algún punto. Rapidísimo, de todo lo que hemos platicado, la única constante es que hablamos de ustedes, o sea, de cada persona que escucha. Entonces no sean, Sí. no sean su problema del futuro, empiezan a resolverse desde hoy, encanta. ¿no? Esa sería la Exacto. conclusión. Y si tienen a un adulto mayor ahorita al que tienen que ayudar o al que están ayudando, muchísima paciencia y mucho amor, y eso hace una diferencia sustancial. Sí, sí, la verdad es que sí. Tener paciencia, amor, humildad, ¿no? En ese sentido. Y también acercarte a los profesionales, ¿no? Que es un consejo que siempre nosotros damos. Si tú no tienes la capacidad a lo mejor para manejar estas Definitivo. cosas, tanto en el nivel financiero, tanto en el nivel de ver un tanatólogo, un psicólogo, no sé, diferentes. Un inmobiliario para, cómo- las sí, cosas de... un inmobiliario. Ese para es un buen las ejemplo por lo que te propiedades, decía de la cuenta, sí. o sea, es una cuenta que en años no hizo nada. Sí, ¿no? Es Entonces correcto. mejor inviertan su dinero en otra cosa. así es. Ok. Así es, me Y encanta pues la bueno, idea. yo lo único que les puedo decir es amen a sus adultos mayores, consiéntalos, quiéranlos y sobre todo estén al pendiente de ellos porque han dado su vida por nosotros y hay que retribuir de cierta manera. Y con esto nos vamos. Sí, muchas gracias. Muchas a todos. gracias Un Ger, placer. que estuviste aquí Un con gustazo. nosotros y tienes que regresar definitivamente. Gracias a Cabina en Controles está hoy Rafa y en redes sociales estuvo Mario, Marco, hoy vino Jimena. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego.